Cuando Natalia aceptó asistir al ensayo general de la obra, no imaginaba que todo cambiaría en una sola noche. Su intención era simple: acompañar a Fernanda, su esposa, que llevaba meses involucrada en la producción teatral como directora de escenografía. Un proyecto independiente, con actores jóvenes y entusiastas, en un teatro pequeño pero acogedor, de esos con butacas que crujen y telones que huelen a polvo y tiempo. Lo que Natalia no esperaba era encontrarse con Esteban. Él era el actor principal, alto, moreno, con una voz grave que parecía acariciar el aire cuando hablaba. No tenía la belleza clásica, pero había algo en él, una seguridad que no necesitaba ser ruidosa, una manera de moverse que exigía ser mirada. Desde el primer momento en que lo vio sobre el escenario, vestido de negro y con el rostro cruzado por la intensidad del personaje, Natalia sintió algo que no supo cómo nombrar. No era solo atracción, era un tirón interno, un llamado. Fernanda, absorta en los últimos detalles del montaje, le presentó a Esteban solo de paso. Natalia, él es Esteban, mi esposa. Y una sonrisa rápida antes de perderse entre papeles, luces y telas. Pero Esteban no fue indiferente. Su mirada se detuvo en Natalia más de lo socialmente aceptable. Y no fue de curiosidad ni de simple cortesía. Fue una mirada profunda, de esas que no solo ven, sino que tocan. Natalia sintió ese roce silencioso como un aliento en la nuca. Una electricidad le recorrió la espalda. «Es un placer», dijo él, y su voz era todo menos casual. «El gusto es mío», respondió ella, intentando mantener la compostura. Esa noche, Natalia permaneció sentada en las primeras filas, observando cada movimiento de Esteban. Cómo usaba el cuerpo, cómo alzaba la voz, cómo callaba. Era fascinante y perturbador, porque algo en ella empezaba a desarmarse. Los ensayos se volvieron más frecuentes. Fernanda le pedía ayuda con cosas pequeñas: traer comida, sostener telas, revisar detalles del vestuario. Natalia aceptaba sin oponerse, con una excusa siempre lista, aunque la verdadera razón era otra: Esteban. Él parecía buscarla con los ojos cada vez que entraba al teatro. No decía mucho, pero cuando hablaba, lo hacía solo para ella. Una broma al oído, una observación, un silencio compartido. Cada vez que pasaba cerca, Natalia sentía el cuerpo reaccionar, una corriente tibia que le subía por la espalda, la respiración que se volvía corta, el pecho que se tensaba como si algo le empujara desde dentro. Nunca se tocaron. No aún, pero los roces accidentales se volvieron inevitables. Un hombro contra el suyo al pasar por un pasillo estrecho. Unas manos que se rozaban al entregarse una taza de café. Un roce de rodillas al sentarse juntos en el camerino por unos segundos que parecían eternos. La tensión era creciente, silenciosa, cuidada y, sin embargo, evidente. Una tarde, Fernanda no pudo asistir al ensayo por una reunión urgente. Natalia fue en su lugar con la excusa de entregar el vestuario recién planchado. Esteban ya estaba en el teatro, con la camisa entreabierta y una expresión de agotamiento y fuego en los ojos. «¿Vienes a salvar la función?», preguntó él, apoyado contra el marco del camerino. «Solo traigo los trajes», respondió ella, pero el tono le tembló. Él no dijo nada, solo la miró, largo, con ese silencio que ya era lenguaje propio entre ambos. Luego, sin aviso, se hizo a un lado y abrió la puerta del camerino. «Pasa, quiero mostrarte algo». Natalia entró sin pensar. El camerino olía a maquillaje, a madera húmeda, a ropa usada. Era pequeño, cálido, mal ventilado. Y ahí, dentro de ese espacio estrecho, la cercanía de sus cuerpos se volvió insoportable. «¿Qué quieres mostrarme?», preguntó ella, con la voz más baja. Esteban no respondió. Cerró la puerta con suavidad y giró la llave. El clic fue seco, definitivo. Natalia lo miró. Sus cuerpos a 1 metro, apenas. El aire más denso.
La luz tenue, el eco del teatro detrás, muy lejano. Ella podía oír su respiración. Podía sentir el calor que él despedía. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, aunque ya lo sabía. Él se acercó, sin prisa. No la tocó. No aún. Pero su presencia la envolvió. Porque quiero entender algo, dijo. Quiero saber si esto que pasa entre nosotros es real o solo está en mi cabeza. Natalia sintió que todo en su cuerpo se tensaba. No podía hablar. Solo podía sostenerle la mirada, y con eso, decirle que sí, que era real, que estaba ahí, que no sabía cómo, ni por qué, pero que sí. Esteban alzó una mano. No la tocó. La detuvo a milímetros de su mejilla, y la dejó ahí, suspendida, temblando en el aire. «Estás temblando», susurró. «No», dijo ella, pero su voz era aire. «Sí lo estás». Entonces su mano bajó, lentamente, y rozó el brazo de Natalia. Un roce mínimo, apenas una caricia con los dedos, pero fue como si algo dentro de ella se rompiera. El contacto era suave, pero la electricidad era brutal. Natalia contuvo un suspiro. Cerró los ojos. Sintió la piel erizarse desde el hombro hasta la nuca. «No deberías hacer esto», dijo, aún con los ojos cerrados. «Ya lo estoy haciendo», respondió él. «Y tú no te estás yendo». Abrió los ojos. Lo tenía frente a frente. Su rostro tan cerca que podía contarle los poros. El aliento tibio sobre su labio superior. Los ojos oscuros, fijos en los suyos, como una confesión abierta. «Esteban, dime que no lo sientes», pidió él. «Dime que esto es un error, y abro la puerta». Pero ella no dijo nada, porque no podía mentir, porque sentía, porque la piel le ardía y el pecho le latía con fuerza, y algo dentro de ella la empujaba hacia ese abismo. Él alzó la mano otra vez, y esta vez sí la tocó. Le enredó los dedos en el cabello, apenas, como si se lo acariciara con la respiración, y ella tembló. Un temblor visible, pequeño, inevitable. «No me mires así», susurró Natalia. «¿Así cómo?» «Como si supieras lo que va a pasar». Él sonrió, pero no respondió. Solo acercó su frente a la de ella, y por un segundo se quedaron suspendidos. No se besaron, no se movieron, solo se respiraron, y en ese respiro todo cambió, porque ya no había retorno, porque un solo centímetro más los haría cruzar una línea que no podrían desdibujar, porque lo que estaba por nacer entre ellos no era un juego, era una herida dulce, un fuego lento, una promesa de algo más. La llave seguía en la puerta. El mundo, al otro lado del camerino, continuaba sin ellos, pero adentro la atmósfera se había convertido en un nudo de respiraciones entrecortadas y pulsos que palpitaban al unísono, como si el aire se hubiera colmado de una electricidad invisible que les rozaba la piel con cada movimiento. Esteban no la tocaba más allá de la mano enredada en su cabello, pero su cuerpo irradiaba un calor que Natalia sentía en la piel como un fuego extendiéndose lento. No era solo deseo, era el vértigo de lo prohibido, el anhelo de algo que había nacido en el silencio, que se había construido con miradas prolongadas y palabras suspendidas, y ahora pedía ser reconocido. «¿Por qué tú?», murmuró ella, sin saber si hablaba para él o para sí misma. Esteban bajó la mano con una suavidad casi reverencial. Rozó su mejilla con el dorso de los dedos, como si cada trazo que dibujara en su rostro tuviera que ser exacto, medido, delicado. «Porque tú también lo sentiste», respondió él, «desde el primer día». Natalia bajó la mirada, pero no retrocedió. Estaba tan cerca que podía sentir el vaivén de su aliento cuando hablaba, el aroma de su piel, una mezcla leve de sudor, loción y algo más profundo, algo suyo. Era como si cada sentido se hubiera afinado solo para registrar su presencia. El oído, la piel, incluso el pensamiento. Todo estaba ocupado por él. «Esto no debería estar pasando», dijo ella en un susurro tenso.
No, concedió Esteban. Pero está pasando. Y entonces, sin apurarla, sin tocarla además, se inclinó apenas hacia ella. No para besarla, solo para que su boca rozara la comisura de sus labios. Fue un roce casi imperceptible, pero Natalia sintió cómo su cuerpo reaccionaba. El estómago se le contrajo, la espalda se le arqueó apenas y un suspiro le subió desde el pecho sin poder contenerlo. Esteban se detuvo ahí, observándola. Su cercanía era una caricia sostenida. No había prisa. No necesitaban más. El deseo ya estaba escrito en el cuerpo de ambos. ¿Quieres que pare?, preguntó él. Natalia no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Se llevó una mano al pecho, como si intentara calmar ese latido que se le había vuelto salvaje. Sentía los muslos tensos, la piel caliente, las piernas débiles. No por miedo, sino por exceso de emoción. No, susurró al fin, y esa palabra fue una puerta que se abrió. No hubo explosión, no hubo desesperación, solo un movimiento suave. Los labios de Esteban encontrando los suyos en un beso tibio, pausado, profundo. Un beso que no pedía permiso, pero tampoco lo tomaba todo, que exploraba sin invadir, que se alimentaba del temblor de sus labios, del leve jadeo que se coló entre ellos, del estremecimiento que subió por su columna como una corriente de agua caliente. Natalia se aferró a su nuca, como si necesitara anclarse a algo para no caer. Esteban rodeó su cintura y la atrajo con un gesto preciso, íntimo. Sus cuerpos se encajaban como piezas que habían esperado demasiado. Natalia se dejó llevar por el beso, y en su entrega no había debilidad. Había hambre, y miedo, y rendición. El calor en el pequeño camerino se intensificó. Cada roce de ropa, cada fricción entre sus cuerpos, era como encender una chispa más. Pero no cruzaron aún esa línea. Sus manos se exploraban solo por encima de la tela. Se buscaban el rostro, los hombros, los brazos. Cada trazo era una confesión, una promesa callada. «No puedo creer que esté pasando», dijo Natalia contra sus labios. Esteban la sostuvo del rostro, como si tuviera algo delicado entre las manos. «Yo sí, te juro que sí». Se quedaron en silencio por un instante. Solo se oía su respiración agitada. Natalia se separó un poco y caminó hacia el espejo del camerino. Necesitaba verse, comprobar si era la misma, y cuando lo hizo, vio a una mujer distinta. Los labios hinchados, las mejillas encendidas, el cabello despeinado, los ojos oscuros, dilatados, como si dentro de ella hubiera despertado algo que ya no podía ignorar. Esteban se acercó por detrás. No la tocó, solo se quedó a su espalda. Natalia sintió su calor, su presencia, la energía que parecía fluir desde su cuerpo al suyo, sin necesidad de contacto. «Míranos», murmuró él. «Dime que esto no es real». Natalia cerró los ojos. El pecho se le subía y bajaba como si hubiera corrido. Se volvió, lenta, y lo miró. «¿Y si lo es? ¿Qué hacemos con eso?» Esteban se acercó una vez más. Sus labios encontraron el cuello de Natalia con una lentitud que hizo que todo su cuerpo se tensara como cuerda. La besó ahí, apenas. Un roce cálido que le recorrió la piel con una corriente que bajó directo a su vientre. «Entonces nos dejamos caer», susurró. Ella cerró los ojos y ladeó el cuello, ofreciéndolo, cediendo. No había palabras suficientes, no había excusas válidas. Solo había cuerpos reconociéndose, vidas que se rozaban por un segundo, que parecía eterno. Pero antes de cruzar ese punto sin retorno, Esteban la sostuvo de la mano, como si supiera que la intensidad podía consumirlos. «Te juro que no haré nada que tú no quieras», dijo con una voz tan suave que se le coló por la piel. Natalia abrió los ojos, lo miró, y ahí, en medio de esa tensión feroz, de ese deseo contenido, sintió una ternura tan honda que la desarmó por completo. Lo besó con más calma, con más fuerza, con una claridad que ya no podía esconder.
Entonces, sin más palabras, le acarició el rostro, le acomodó el cabello detrás de la oreja y apoyó la frente contra la suya. «Si cruzamos esta línea», murmuró, «ya no hay vuelta atrás». «Lo sé». «¿Y estás dispuesto?» Esteban la miró como si lo hubiera estado esperando toda su vida. «Desde el primer momento que te vi», y aunque no lo dijeron en voz alta, los dos sabían que esa noche, ese instante encerrados en ese camerino, ya había cambiado todo. Lo inevitable ya estaba en marcha, y no había llave en el mundo que pudiera cerrar lo que habían abierto. Las horas siguientes a ese encierro no transcurrieron como cualquier otra tarde. Todo lo que tocaban, todo lo que veían, parecía teñido por el eco de ese beso, de ese momento suspendido que todavía vibraba en sus cuerpos. Natalia salió del camerino con la piel ardiendo por dentro, las mejillas aún encendidas y el pecho repleto de una tensión nueva. No de culpa, sino de certeza. Esteban había esperado unos segundos más antes de abrir la puerta, como si ambos supieran que ese breve retraso era necesario para que el mundo, al otro lado, volviera a su ritmo sin advertir que algo, entre ellos, había cambiado para siempre. Durante el ensayo, fingieron normalidad. Natalia volvió a su papel de acompañante discreta, revisando vestuario, haciendo anotaciones que no importaban, caminando con cuidado para que nadie notara lo inestable que se sentía por dentro. Pero sus ojos buscaban a Esteban. Lo seguían desde las sombras. Y cuando se cruzaban, aunque fuera solo por un instante, bastaba una mirada para encenderle la piel otra vez. A Esteban le temblaban apenas los dedos al ajustarse la camisa. Su actuación tenía una intensidad distinta, una emoción más cruda. No era solo el personaje que interpretaba, era él mismo, latiendo detrás de cada frase, conteniendo en la garganta el recuerdo reciente de los labios de Natalia. Nadie lo notó, o al menos eso creían. Días después, las funciones comenzaron. La sala se llenaba, el telón subía, las luces caían con precisión, y el mundo real se disolvía entre los personajes. Natalia asistía a cada noche como quien regresa a un sitio sagrado. Sentada entre el público, observaba a Esteban en escena con una devoción callada, como si desde ahí pudiera prolongar ese lazo invisible que los unía. Entre bastidores, las miradas persistían, los roces también. A veces bastaba con que sus manos se encontraran por error al pasarle una prenda, o que él se acercara demasiado al hablarle en voz baja. La proximidad era un lenguaje propio. Ninguno de los dos lo forzaba, pero tampoco lo evitaban. La noche del tercer espectáculo, Natalia se quedó más tiempo del habitual. Fernanda había salido antes con parte del equipo, y Natalia dijo que ayudaría a cerrar. Nadie preguntó demasiado. Nadie sospechó. Esteban fue el último en salir del escenario. Caminó hacia el camerino con la camisa empapada de sudor, el rostro aún encendido por la emoción de la función, y al verla ahí, sentada sobre el pequeño sofá con una copa de agua entre las manos, se detuvo. No dijeron nada durante varios segundos. Solo se miraron. «No me esperaba encontrarte aquí sola», dijo él al fin. «No lo planeé, o eso quiero creer». Esteban sonrió. Cerró la puerta detrás de él. No con llave esta vez. No hacía falta. Natalia se incorporó. Caminó hacia él sin prisa, como si cada paso fuera una confesión. Sus cuerpos se detuvieron a centímetros. Ella alzó una mano, tocó su cuello, sintió el pulso agitado bajo su piel. Luego deslizó los dedos hasta el botón superior de su camisa. «Estás ardiendo», susurró. «Desde la primera vez que me miraste», respondió él, sin apartar los ojos. Y fue entonces cuando la barrera se deshizo. Esta vez no hubo contención, no hubo preguntas. El beso fue distinto, profundo, necesitado, lleno de una ansiedad que no nacía de lo físico, sino de algo más hondo, de la urgencia de pertenecer. Esteban la sostuvo con firmeza de la cintura, como si quisiera grabar en su cuerpo el contorno del de ella. Natalia se pegó a él sin reservas,
sintiendo la dureza de sus músculos contra su pecho, el calor que subía por su abdomen como una llamarada. Sus bocas se exploraban con una mezcla de hambre y ternura, como si quisieran devorarse y cuidarse al mismo tiempo. Las manos de ella bajaron por su torso, acariciando el sudor que aún le recorría la piel. Él jadeó apenas al sentirla. La atrajo con más fuerza, y Natalia dejó que su cuerpo cediera, que la gravedad se desdibujara, que el juicio desapareciera. «No sé cómo volver a ser la misma después de esto», murmuró, entre besos. «No vas a volver», le respondió él, acariciándole el rostro. «Y yo tampoco». Se sentaron juntos en el sofá angosto del camerino. Él la abrazó por detrás, rodeándola con los brazos, y Natalia apoyó la cabeza en su pecho. El sudor de su camisa humedecía su mejilla. El ritmo de su corazón era un tambor vibrando en su oído. Las manos de él recorrían lentamente su brazo, su cintura, su cuello. Nada urgente, nada impaciente, solo exploración, reconocimiento. Y ahí, entre susurros y caricias, el deseo volvió a encenderse. Esteban deslizó los labios por la piel expuesta del cuello de Natalia, y ella cerró los ojos con un suspiro quebrado. Las manos de él bajaron por su torso, despacio, leyendo el lenguaje secreto de su cuerpo como quien abre una carta esperada por años. El mundo, al otro lado de las paredes, no existía. Solo ese cuarto, esa humedad, ese roce de labios, esa mano recorriendo con reverencia cada curva, cada temblor. Natalia sintió que el aire se volvía más denso, más lento, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles habitar ese instante sin prisa. Cuando ella se giró para mirarlo, con los ojos húmedos, los labios abiertos, el cabello suelto y la respiración desbocada, Esteban la miró como si nunca hubiera visto a una mujer así. Y entonces, con voz baja, le dijo: «Quiero que te quedes». Natalia no respondió, solo lo besó, lento, largo, como si le estuviera diciendo que sí a todo, a quedarse, a romperse, a vivir eso, aunque doliera después. Y así, bajo la luz tenue del camerino, con el olor de la función aún en el aire, se entregaron no solo al cuerpo, sino a la verdad que ambos habían evitado nombrar, que se deseaban más allá de toda lógica, que ya era tarde para fingir que no pasaba nada, que ya no había marcha atrás. Aquel encuentro en el camerino fue más que una rendición, fue una transformación. Natalia salió de ahí con la piel tibia aún, con los labios marcados por la intensidad de los besos, con la respiración agitada incluso una hora después. Y sin embargo, no se sentía culpable. Se sentía viva, palpitante, como si su cuerpo acabara de despertar después de años de estar a medias. Esa noche, Fernanda dormía cuando ella llegó a casa. Natalia la observó unos segundos desde la puerta de la recámara. El rostro sereno, el cuerpo envuelto en las cobijas. Era una imagen de paz que no podía conectar con lo que acababa de suceder. No porque no amara a su esposa. Sí, la amaba, pero de otra manera, con una ternura tranquila, con una historia construida sobre complicidad, sobre costumbre. Esteban, en cambio, había tocado algo diferente, algo salvaje, algo que no sabía que existía, y ese algo se había encendido en el centro de su pecho como un incendio que no podía apagarse. Los días siguientes fueron una mezcla peligrosa de rutina e insomnio. Natalia vivía en un estado de vigilia permanente. Cada vez que el teléfono vibraba, sentía un sacudón en el estómago. Cada ensayo era una excusa, cada entrega de utilería, un encuentro posible. Pero se cuidaban, más que antes. Las miradas ahora iban cargadas de historias que nadie conocía, y las distancias que mantenían eran casi dolorosas. Pero el deseo, ese que no desaparece con la lógica, no cesaba, crecía, como una raíz que se extiende en silencio. Una tarde, Natalia encontró un papel doblado dentro de su bolso. La letra era de Esteban, solo una frase. «Esta noche, después de la función, no digas que no».
Sintió un vértigo seco en el estómago, una mezcla de miedo y anticipación, como si el suelo se le moviera. Pero no dudó. Sabía que iba a ir, que necesitaba ir. La función fue tensa. Natalia no recordaba ni una línea del guión, solo el modo en que Esteban la miraba desde el escenario en ciertos pasajes, como si cada palabra de su personaje estuviera dirigida a ella, como si, entre los aplausos, solo existiera su silencio. Cuando el teatro se vació y las luces comenzaron a apagarse, Natalia caminó entre bastidores con el corazón en la garganta. Esteban la esperaba en la misma sala de ensayo donde habían hecho las primeras lecturas. El lugar era amplio, con espejos al fondo, una sola lámpara encendida que proyectaba sombras largas en el piso. Estaba sentado en el centro, con la camisa desabotonada y los ojos brillando como si hubiera estado a punto de una confesión. No dijo nada, solo abrió los brazos cuando la vio, y Natalia fue hacia él. Lo besó como si fuera el último beso que podía darse sin romperse. Esteban respondió con una delicadeza feroz, acariciándole la espalda con las palmas abiertas, como si necesitara asegurarse de que ella era real. Se abrazaron así, con los labios sellados y los cuerpos apretados, en un lenguaje silencioso que lo decía todo. La ropa cayó sin escándalo. Primero una blusa, luego una camisa, cada prenda retirada con cuidado, con reverencia, como si quitarse la tela fuera también quitarse el miedo. La piel se encontró con piel, y el mundo se volvió carne, suspiro, jadeo contenido. No había prisa, pero sí hambre. Una hambre lenta, profunda, de conocerse, de recordarse para siempre. Esteban la recostó sobre una alfombra en el suelo, la rodeó con su cuerpo sin aplastarla, sin dominarla, solo para cubrirla, para sostenerla, para mirarla mientras le acariciaba el vientre con los labios. Natalia temblaba, de placer, de emoción, de una vulnerabilidad nueva. Cerró los ojos, se dejó llevar por las caricias largas, por los besos en la clavícula, en la cadera, por los dedos que sabían leer su cuerpo sin preguntar. Y cuando él entró en ella, despacio, con una ternura brutal, Natalia contuvo un gemido que le subió desde el pecho, como un grito que no necesitaba voz. Se aferró a su espalda, a sus hombros, a su cuello. Le mordió la mandíbula con los labios. Le murmuró cosas que no había dicho nunca. Se movieron como si se conocieran de antes, como si sus cuerpos hubieran estado esperando ese encuentro desde mucho antes de saberse. No era solo sexo, era una comunión, un descenso, una consagración. Después, cuando sus cuerpos se calmaron y las respiraciones bajaron, se quedaron recostados en el suelo, desnudos y cubiertos apenas por la ropa revuelta. «Esto no es pasajero», dijo Esteban, mirándola desde la almohada improvisada. «Lo sé», respondió Natalia, «pero no sé cómo sostenerlo». Él se incorporó un poco, la tomó del mentón con suavidad. «No se trata de sostenerlo, se trata de vivirlo, dejar que nos atraviese». Natalia sintió que el pecho se le encogía, no por miedo, sino por la claridad que esas palabras traían. Sabía que el camino que venía iba a doler, pero también sabía que ya no podía mentirse. No podía seguir pretendiendo que esto era un error, porque era lo más real que había sentido en años. Se vistieron en silencio, se besaron una última vez antes de salir del teatro. Natalia caminó sola bajo la noche tibia, con la piel aún vibrando, con el cuerpo flotando entre el placer y la culpa, pero con una certeza profunda latiéndole bajo la piel. Estaba enamorándose, y aunque el mundo aún no lo sabía, su cuerpo ya no podía olvidarlo. Las semanas que siguieron fueron un equilibrio precario entre dos vidas que se oponían como extremos de una misma cuerda. De día, Natalia era la esposa atenta, la mujer que preparaba café en la cocina mientras escuchaba las historias de Fernanda, la que sonreía en cenas con amigos y fingía que todo estaba bien. De noche, cuando la oscuridad caía
y el teatro se vaciaba, se convertía en otra. Una mujer que ardía por dentro, que se deshacía en manos de Esteban, que exploraba los rincones más secretos de su deseo sin pedir permiso. Y sin embargo, todo ese fuego no venía con alivio, venía con peso, con preguntas, con una ansiedad que empezaba a volverse insoportable. Fernanda, ajena aún, comenzó a notar algo. No lo decía, pero Natalia la sentía más observadora, más callada. A veces, mientras hablaban en la sala, sentía su mirada sostenida demasiado tiempo sobre ella, como si algo, en su interior, ya estuviera sospechando. Y eso hacía que cada beso con Esteban supiera a urgencia y a vértigo. Hasta que una noche, el nudo se rompió. Fue después de una función particularmente intensa. Esteban había llorado en escena, no como parte del guión, sino porque algo dentro de él se quebró mientras hablaba un monólogo que hablaba de amor imposible, de deseo contenido. Natalia lo había sentido desde su butaca. El público aplaudió de pie, pero ella no podía moverse. El pecho le dolía. Después de los aplausos, lo buscó entre bastidores. Lo encontró en el camerino, sentado frente al espejo, con los ojos aún húmedos. «No puedo más», dijo él sin girarse. «No puedo seguir amándote en la sombra». Natalia se quedó quieta. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no pensó que sería tan pronto. O tal vez sí, y solo lo había negado. «No es tan fácil», susurró. «No lo es», respondió él. «Pero lo que tenemos no merece esconderse. No podemos seguir pretendiendo que esto es solo un error hermoso». Se acercó a ella. Le sostuvo las manos. Las suyas temblaban. «Te amo», dijo, mirándola como si fuera la única persona en el mundo. «Y no puedo seguir viéndote solo a ratos. No quiero ser el rincón donde te escondes para respirar». Las palabras le cayeron como un relámpago en el pecho. La emoción la desbordó. Natalia lo abrazó con fuerza, como si en ese gesto quisiera detener el tiempo, sostener lo que sabían que estaba por romperse. «Yo también te amo», confesó, con la voz quebrada. «Pero no sé cómo soltar lo otro. A Fernanda, a la historia, a lo que he sido por años. Tal vez no tienes que soltarlo todo, solo dejar de negarte a ti misma». La besó en la frente, luego en los labios, un beso lento, lleno de tristeza y de amor. Esa noche, Natalia no volvió a casa. Caminó durante horas, pensó, lloró. Se detuvo frente a la playa, bajo un cielo sin estrellas, y respiró como si necesitara vaciarse por dentro. Sabía que el momento había llegado, que no podía seguir huyendo. Al amanecer, volvió al departamento. Fernanda estaba despierta, sentada en la cocina, con una taza entre las manos y los ojos enrojecidos. No preguntó dónde había estado. Solo dijo, «¿Cuánto tiempo lleva pasando?». Natalia no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, con el corazón latiéndole en la garganta. «Unas semanas», dijo por fin. Pero no empezó con el cuerpo. Empezó con una mirada, con un silencio. Fernanda asintió. Bajó la mirada. No lloró. Solo respiró hondo. «¿Lo amas?». Natalia cerró los ojos. Sí. Hubo un silencio espeso entre ambas, el tipo de silencio que parte en dos una vida. «Entonces vete», dijo Fernanda sin rencor. «No quiero vivir con una sombra». Natalia quiso decir algo. Quiso disculparse, explicarse, pero no había palabras suficientes. Solo se levantó. Caminó hacia ella. Le besó la frente, como despedida. «Gracias por todo», murmuró. «Haz que valga la pena». Fue lo único que Fernanda le dijo antes de que saliera. Meses después, el teatro seguía en pie. La obra había terminado, pero Natalia volvía a veces. No por nostalgia, sino porque ahí había comenzado todo. Ahí se había encontrado a sí misma. Esteban la esperaba afuera, apoyado contra la pared con una flor en la mano. Sonrió cuando la vio. No necesitó decir nada. Solo le extendió la flor y la tomó de la mano.
Caminaron juntos por la calle, lentamente, como si el tiempo ya no los persiguiera. ¿Te arrepientes?, preguntó él, deteniéndose para mirarla. Natalia lo pensó. Pensó en las lágrimas, en las noches de insomnio, en la herida que había dejado atrás. Y luego pensó en esa primera vez en el camerino, en ese momento donde todo cambió. No, respondió. Me arrepentiría de no haberlo vivido. Esteban le acarició el rostro. Ella cerró los ojos y se besaron. No como el primer beso, ni como los de después. Se besaron como quien por fin llegó a casa, como quien, después de tanto, se permite por fin ser.